Ok, vamos a ver los comparativos en inglés. ¿Qué es comparar? Bueno, por ejemplo, vamos a ver qué es comparar. Vamos a ver, el elefante es más grande que la tortuga. Vamos a verlo en inglés. The elephant is bigger than the turtle. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a comparar una cosa, en este caso el elefante, con otra cosa, como la tortuga. O vamos a comparar una cosa como por ejemplo un carro con otra cosa como una computadora. Entonces, eso es comparar. El carro es más caro que una computadora. Entonces, the car is more expensive than the computer. Ok, el carro es más caro que la computadora. Entonces, eso es lo que vamos a comparar. Una cosa o un animal o una persona con otra persona, o un animal con otro animal, o una cosa con otra cosa. Pero para poder hacer estas comparaciones en inglés, tenemos que agarrar, por ejemplo, el adjetivo, por ejemplo, old, que es viejo, el adjetivo old, y agregarle er, older. Por ejemplo, young significa joven. Pero para hacer el comparativo tenemos que agregarle el er, younger. Por ejemplo, late, later, early, earlier. Pero cuidado aquí. Todas las palabritas que terminan en esta esta Y se tiene que convertir en una I de puntito y agregarle el ER, ¿ok? Como por ejemplo, vamos a ver otro. Por ejemplo, vemos aquí happy. Esta le vamos a agregar el ER, pero tenemos que convertir esta Y en esta I de puntito para que llegue happy, ¿ok? Ahora, vamos a ver que ya le dijimos que se le agrega LR, pero hay unas palabritas que se tienen que repetir, por ejemplo, la T. Por ejemplo, hot, hotter. Hot es caliente. Entonces, aquí le tenemos que repetir otra vez la T y agregarle el R. Pero eso son en pocas palabras, que se le tiene que repetir una letra más. No es en todas. En otra que se repite es, por ejemplo, vemos aquí, vamos a ver, vemos aquí que dice big, bigger, ¿ok? Entonces, dice esta G, pero esto se le repite la G, dice bigger, ¿ok? Entonces ve que aquí tiene una G, pero para hacer el comparativo, en big le tenemos que agregar otra G. Entonces, en big le agregamos una G más y el R, bigger. Y en hot, que es caliente, le tenemos que agregar otra T, repetirle la T y el R. Esas dos son como los dos casos un poquillo más rarillos. Todos los demás es agregarle el ER. Pero no solamente es agregarle el ER, también tenemos que ponerle el ER, dan. Este dan significa como decir que. Más grande que, ese es el dan, como un que, ¿ok? Por ejemplo, the elephant is bigger than the turtle. O sea, el elefante es más grande que la tortuga. Ok, ahora vamos a ver los significados de cada de estas palabras en español. Bueno, antes de esto se me olvidaba. Ya vimos que a estas palabras pequeñas, ve, que son palabritos como pequeñitas, se le agrega el ER. Pero a unas palabras que son como más largas, ve, expensive, beautiful, dangerous, difficult. Ok, a estas que son como más larguitas, ve, más grandecitas, en vez de agregarle el ER, se le agrega more adelante. More expensive, more beautiful, more dangerous, more difficult. Ok, ahora sí vamos a ver qué significa cada palabra. Ok, estos son como excepciones, que no se le agregan el ER, sino que se le pone solo more adelante. Ok, vamos a ver los significados para que no se nos vayan a olvidar. Old significa viejo, viejo, old. Young significa joven, como una persona joven, young. Late
significa tarde. O sea, como por ejemplo alguien que llegó tarde a la clase, late. Early significa temprano. Entonces, late, tarde, y early, temprano. Pero cuando hacemos la comparación como ella llegó más temprano que la compañera, por ejemplo, un compañero, entonces dijimos earlier, ¿ok? Big significa grande. Small, pequeño. Small, smaller. Big, bigger. ¿Ok? Tall significa que es alto. Y short significa que es bajo. Entonces, cuando vamos a hacer comparativo, tall, taller, short, shorter. Feliz se dice happy, happy, happier. Rápido, fast, fast, rápido, faster. Lento se dice slow, slower. Caliente se dice hot, hot, caliente, hotter, hotter. Frío se dice cold, colder, colder, cold, frío. Entonces, hot, caliente, cold, frío. Fast, rápido, slow, lento. Happy, feliz. Tall es que es alto. Short es que es bajo. Big, grande. Small, pequeño. Nada más hay que agregarle cuando él es el comparativo, decir small, smaller. Big, bigger. Tarde, cuando una persona llega tarde a algún lugar se dice late. ¿Ok? Later. Early, earlier. ¿Ok? Early es temprano, late es tarde. Entonces, late, tarde, early, temprano. Young, joven, young, younger. Old, viejo, old, older. Ahora vamos a ir aquí. Cheap, esta palabrita que está aquí. Cheap es barato, barato, cheap, algo muy barato. Cheap, cheaper. Feo, ugly, ugly, uglier, ¿ok? Ahora, vamos a ver a las excepciones que no se le ponía R, sino solamente more. Expensive significa caro. ¿Qué significa expensive? Caro. Entonces, para hacer la comparación es more expensive. Than, siempre hay que ponerle el than al final, ¿ok? Vamos a ver. The car is more expensive than, siempre hay que agregarle el than. Usted pone more expensive y después el than, the computer. O a los que se le agregan R. The turtle is smaller than, siempre hay que poner el than, the elephant. ¿Ok? Vamos a ver. Expensive, caro. Beautiful, que es bonito. Dangerous, dangerous significa que es peligroso. Dangerous, dangerous, ¿ok? Difficult significa que es difícil, difícil. Entonces, con el more significa más, entonces más difícil que, more difficult than, more dangerous than, more beautiful than, more expensive than. O sea, más caro que, más lindo que, más peligroso que, más difícil que. ¿Ok? Entonces, en la práctica, yo le voy a poner aquí para que usted le agregue cuáles van con R y cuáles van agregándole el more. ¿Ok? Y aquí igual, en la práctica, vas a ir poniendo big, bigger o small, smaller. ¿Ok? Hacer la traducción. Ahora, vamos a ver que en el examen le van a entrar a algunos verbos que se le agregan S y otros verbos que no se le agregan S. Entonces vamos a ver cuándo sí le agregamos S y cuándo no tenemos que agregarle S al verbo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cuándo tenemos que agregarle la S, por ejemplo, a caminar, walk, give, sit, like, fall, o agregarle S a sleep, a eat, a dance, o sea, a todos los verbos, comer, pintar, jugar, sing, escribir. Vamos a ver cuándo le agregamos verbo a estos, la S a estos verbos. Para saber cuándo agregarle S a estos verbos,
como comer, bailar, escribir, leer, tomar, drink, read, write, play, sing, tenemos que fijarnos primero en el pronombre he, she, it. Entonces, cuando se trate de él, se le agrega una S al verbo. Cuando se trate de ella, she, se le agrega una S al verbo. Y cuando se trate de it, se le agrega una S al verbo. ¿Ok? Imaginémonos que el he, she, it son sapricistas. Entonces le vamos a agregar S al verbo, al final. Por ejemplo, Josué, que es he, walks. Vemos la S al final de walk, que es caminar. Adriano, it. Pero no es it, porque Adriano es él, es its. ¿Ok? Le agregamos a este it, que significa comer, le vamos a agregar la S. Sofía runs. ¿Por qué se le puso S a Sofía? Porque Sofía es she. Entonces, todo lo que sea he, she, it va con S. It falls. Se le agrega S. ¿Por qué? Porque es it. El it se le agrega una S al verbo. ¿Y a cuáles no les gusta que se le agregue S al verbo? Al I, we, you, they. ¿Ok? I, we, you, they. No le gusta la S. Por ejemplo, we walk. ¿Ve? A este no le agregamos, al verbo walk no le agregamos S. Porque al we, you, they y al I no le gusta la S. El you eat, they run. A esto no se le agrega S, pero a esto sí. Ahora vamos a ver a qué otros tenemos que agregarle S. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, hay otros verbos nuevos que nos vamos a aprender. Ya nos habíamos aprendido estos verbos, pero ahora nos vamos a aprender estos otros que son nuevos, también son verbos, como have, do y go. El have también se puede poner como has. Have y has son lo mismo, nada más. Y los dos significan tener. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un lápiz. I have a pencil. O ella tiene un lápiz. She has a pencil. Aquí es exactamente lo mismo. Ve que aquí este have que no tiene S, pero se transforma en has cuando lo vamos a usar con los pronombres que sí le gusta la S. He, she, it. ¿Ok? El do se transforma en does, que significa hacer. Entonces, el do y el does, el do y el does significan lo mismo, hacer. Do y does. El go y el goes significan lo mismo, que es ir. Entonces vamos a aprendernos que have y has significan tener. Do y does significan hacer. Go y goes significa ir, como por ejemplo ir al cine. O hacer hacer las tareas. Have, has, por ejemplo, tener un lápiz, un carro. ¿Ok? Esos son los nuevos verbos. Vamos de nuevo. Have, has, tener. Do, does, hacer. Go, goes, ir. Y aplica lo mismo. Todos estos que llevan S, como el has, el does, el goes, van con los pronombres he, she, it, que si llevan S. Pero el have, do y go van con los que no les gusta la S, que es el I, we, you, they. Veámoslo aquí, ¿ok? Más fácil. I, we, you, they. Usted cuando se topa el I, we, el you, el they, que son los que no les gusta la S, entonces solamente va a poner go. I go, we go, you go, they go. Pero cuando tengamos que usar el do, como I do, we do, you do, they do. Y cuando tengamos que poner el have, que es tener, have, I have, we have, you have, they have. Y cuando tengas que hacer la negación del do, porque usted puede hacer que el do es que sí lo hace, ¿verdad? Y el don't es que no lo hace. Entonces, nada más le agregamos al do el nt. ¿Ok? Entonces, a esto no se le agregan S.
Y a los que así le agregamos S, los verbos que así le agregamos S, ¿se acuerdan que le podemos agregar la S a estos verbos? Write, eat, dance, and he, she, it. Pero nos aprendimos otros verbos nuevos, un poquillo más rarillos, como por ejemplo, go, do y has. Entonces aquí go se transforma en goes, porque lleva S, goes. Does, has. Y el does, cuando ocupamos que el does se vuelva negativo, o sea que no lo hace, es doesn't, ¿ok? Entonces, así lo tenemos que ver, cuáles son los que llevan S y cuándo no, de acuerdo al pronombre, que si es he, she, it, siempre le vamos a poner todos los verbos que lleven S. Y vamos a hacer una práctica donde vamos a utilizar el doesn't y el don't. Entonces, por ejemplo, my mom. My mom sería she, ¿verdad? Recuerden que de he, she, it le gusta la S. Entonces vamos a usar el doesn't, ¿ok? Entonces aquí nada más tenemos que ver para hacer la práctica y ver si es doesn't o don't. Es si lo que tenemos aquí, el pronombre es she, he, it. Y si no es he, she, it, entonces es don't. Y aquí vamos a hacer otra práctica que dice look and write the correct form of the verb. O sea que aquí tiene que ver la forma correcta del verbo. Todo esto que hemos visto, como correr, nadar, cantar, todo eso son verbos, ¿ok? El have, el do, el go, el has, el does, el goes, todos esos son verbos. Entonces aquí vamos a averiguar a qué se le agrega S y a qué no. Por ejemplo, my brother. ¿Qué es my brother? My brother es un he, ¿verdad? Entonces sí le vamos a tener que poner la S a este verbo que le pusieron a la par. Takes. Entonces a este sí, en la práctica le ponemos la S. Entonces, my brother takes a shower every day. Y así vamos a hacer con el resto. Vamos a ver si es un he, un she, un it, para ver si le tenemos que poner una S o no.